el próximo jueves jugamos con Colombia a eso de las 20 horas. ¿Mm? Así que Ok. me pillará en la sala de clases el partido, así que ya veré cuántos alumnas y alumnos tendré, que será Sí, yo creo que la primera clase presencial eh, con ese curso, no. esa sección. Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en una nueva edición de Ahora sí Villa Alemana, el semanario. Bueno, la semana pasada no hubo programa por razones que les avisé. Así que, pero ahora tenemos un gran invitado. Rodrigo Valenzuela tiene una dilatadísima experiencia en educación superior y también en el comercio exterior, un área bien específica donde hay pocos profesionales que realmente saben. Así que es un gran honor y un privilegio estar con Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien, Gerard. Muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz de conversar y vamos a partir, obviamente vamos a hablar de educación, que es lo que nos centra, digamos, pero quizás una palabrita respecto a lo que es el comercio exterior actual, no sé, algo que tú pienses en qué estamos y qué es lo que viene, breve. Yo siempre les digo a los estudiantes y les hago la siguiente pregunta. De la ropa que llevan puesta, ¿cuánto es en el mercado nacional? La gran mayoría, nada o muy poco. Eso te demuestra de que la tecnología, la ropa, los alimentos, todo, con lo cual nosotros estamos viviendo el día, compartiendo el día, disfrutando el día, son a partir de las operaciones de comercio exterior. Eh, si quieres, algo que me incomoda un poco es el hecho de que, por ejemplo, estamos en todos los procesos de elección presidenciales, convencionales y eso, y el comercio exterior es un tema que no se toca. Se toca a nivel de datos económicos, pero no a nivel de gestión propia del comercio exterior. Yo creo que ahí nos falta y tenemos que nosotros unirnos, las personas del área, unirnos y mostrar cuáles son las consecuencias positivas que tiene de seguir exportando y importando. Sí, por supuesto, que es un área muy sensible y sobre todo que está integrada, digamos, por grandes jugadores y muchos pequeños. Entonces eso Absolutamente. dificulta, pues las decisiones más eficientes pueden tocar los intereses de los pequeños y si no hay una política, digamos, estatal que los apoye, muchos pueden morir. Entonces, por ejemplo, cuando proponen ventanilla única, uy, todos muertos de susto. Cuando proponen operador económico autorizado, ¿para qué decir? Los camioneros no quieren ni saber, se hacen los lesos, no quieren que llegue, Claro. no quieren que llegue. Entonces, es difícil. Pero bueno, estamos hablando de temas súper técnicos, pero claramente es cierto. Bueno, hay un tema que sí efectivamente la gente habla muchísimo y que sí los políticos se han manifestado y fue para decir no, no al TPP-11, que era Ojo. efectivamente una medida de mucho futuro. De hecho, hoy día está, justamente hice un ciclo de charlas sobre el TPP-11 que partió en Villa Alemana. Justamente partió el año pasado, sí, el año pasado fue el antepasado. Tengo ahí la duda porque el tiempo pasa tan rápido. El año antepasado, sí, porque el año pasado estaba con pandemia, esto fue el antepasado. Y en ese ciclo partió en Villa Alemana, creo que era el 15 o 16 de agosto, el 15 de agosto, porque era feriado el 15 de agosto y tuvimos cerca de 40 personas y fue una candente conversación. La hicimos acá en los bomberos en Villa Alemana, en la segunda, si mal no recuerdo, de Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, y hablamos sobre el TPP-11. Y despejamos varios mitos, porque es un acuerdo comercial, no es un acuerdo que tenga que ver con lo ambiental, no es un acuerdo. Solamente lo único que dice es que usted, cuidado, no rebaje las medidas que tiene de protección del medio ambiente, no rebaje las medidas laborales, el fondo no baje los estándares cuando usted ya esté integrado. No es que prohíba establecer un estándar de protección ambiental, es todo lo contrario. Usted no se aproveche, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas del TPP-11 ya que empezamos con los temas candentes políticos? Es casi tan, una discusión casi tan antigua como que se va a hacer con el varón, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en el paraíso y el programa del posicionamiento físico, del uso físico del sector varón? Yo creo que es un error no asociarnos a, a a buscar, como dices tú, estándares mucho más altos de calidad. Esto no quiere decir que nos vengan y nos sumemos así de buenas a primeras, no. Tenemos que leerlo bien, informarnos y hacer nuestras propuestas también, porque si vamos a ser parte, bueno, seamos parte, pero también con voz y voto.
creo que debemos incorporarnos con todos los controles, con todas las situaciones que ello aquejan, pensando en temas de sustentabilidad, ¿verdad? Pensando en los temas de sustentabilidad, en los temas laborales, y algo no menor, que es el tema de género. El TPP-11 toca el tema de género como algo positivo, como una obligación del país. Yo creo que ahí es donde nosotros estamos teniendo dificultades. Ahora, ¿cuál sería la solución a todo esto? Algo que yo escribí hace mucho tiempo en una de mis publicaciones, que es generar el Ministerio de Comercio Exterior. Si tuviéramos un Ministerio de Comercio Exterior con todas las líneas de trabajo en una sola estructura, ahorraríamos tiempo, recursos y nuestro país seguiría creciendo. Tendríamos mucho más trabajo, mucho más opciones las que tenemos hoy día. Bueno, siempre existen posibilidades, hay varios temas ahí vinculados al comercio exterior que uno podría tomar ciertas decisiones, ciertas políticas públicas, está el tema de seguridad, que evidentemente la aduana, al estar ligado al Ministerio de Hacienda, no cumple el perfil, eso está claro. En Estados Unidos la aduana está a cargo de es un grupo que está orientado a la seguridad. La Custom Border Protection está dedicada 100% a temas de seguridad. Y por otro Bueno, lado también, era la aduana antigua nuestra, antes del 11 de septiembre del 73, acuérdate que era policía aduanera, o sea, los aduaneros incluso usaban armas y tenían placa. Era otra aduana. sí, bueno, son grandes desafíos, hay desafíos en muchas materias. Lo que decías de Varón, a mí me tocó como actor de, digamos, primera persona, conversar con los dirigentes, los camioneros se oponían fuertemente por el tema del uso del paño, porque, claro, como iban a hacer un parque, se paralizó todo esto porque claramente era un problema con los camioneros, y ese es el tema. Si se ha tratado de tapar ese tema, pero evidentemente es un problema con los camioneros. Los camioneros son los que más fuertemente se oponen a que ese paño, porque es la zona natural de acopio cuando se produce una congestión. El paño que está entre la zona Varón y lo que muchos no conocen, pero es que lo que está entre el T1, que es TPS, y el resto, que es el Terminal 2, que es un Terminal 2 que es muy pequeño, tiene un uso casi doméstico, pero evidentemente existe y sirve podría servir como zona de acopio, pero actualmente hay problemas que tienen que ver incluso con contratos, que tienen que ver con temas con garantías, qué pasa con esos contenedores, porque el verdadero movimiento que se da en Valparaíso es en el otro terminal, el cual tiene un régimen aparte, que es el T1, el terminal 1, que ahora está en discusión, una discusión eterna, que es obviamente agrandarse con el crecimiento del espigón y agrandarse hacia el sector sur. Pero bueno, esa es una discusión más vieja que el hilo negro, porque claro, pues, Sí, el T2, para mí el T2 es importantísimo, debería existir, porque si no el puerto de Valparaíso, cuando esté listo el megapuerto, ya no va a tener sentido, no va a crecer nunca más. O sea, con 6 millones, lo que no está pasando con Callao. Callao en Perú nos está complicando mucho la existencia de Valparaíso. Se o sea, hicieron las inversiones a tiempo, se aumentó la competencia que se genera, es súper positiva, pero nosotros no estamos perdiendo competitividad, ese es el punto. Y perder competitividad un día por perder, por definiciones políticas, duele. mira, por llevarlo a número, en este momento el máximo del puerto del Paraíso es alrededor de 1 millón de TEUs, que son contenedores de Exacto. 20 pies. San Antonio está como en un 1.8 ahora, y con el puerto exterior en la primera fase crecería a 3 millones, y después serían 3 millones más, eventualmente si quisiera crecer, hasta 6 millones de TEU. Entonces, matemática simple, ya si no ocurre un milagro y el T2 se empieza a construir ahora, sencillamente se acabó el puerto del Paraíso, o como un puerto importante, como un puerto competitivo, porque definitivamente los números no van a cuadrar. Y lo otro también, que es más grave aún, es que por el crecimiento que tiene el comercio exterior, ya nos estamos encontrando con saturaciones en ambos puertos, San Antonio y Valparaíso, y desvíos a los puertos del final de nuestra macrozona central o centro-sur, que son San los de la Vicente región y del esas Biobío. cosas. Eso ya está ocurriendo y eso se anunció. Yo lo hablé en su momento por televisión, por los diarios, la ministra hizo lo propio, y aún así el alcalde Sharp
se ha opuesto tenazmente, y una buena parte del Consejo Municipal de izquierda se ha opuesto tenazmente al T2. Claro, por temas que yo puedo entender que son interesantes, que obviamente está la parte patrimonial y todo, pero ¿cuál es la vocación? No se ha definido cuál es la vocación de Valparaíso. Y para eso, en su momento, se creó el Consejo Ciudad Puerto. A mí me tocó ser parte del primer Consejo Ciudad Puerto de Valparaíso, y el alcalde Sharp, la verdad que solo obstaculizó el proceso, no ha facilitado ninguna salida, y ahora está el tema de agrandar el espigón, de agrandar el Terminal 1, lo cual para mí sospecha, desde un principio fue la única intención de todos los actores. Me refiero de todos, prácticamente todos. Torpedear el T2, agrandar el T1, porque ahí está, obviamente hay una situación de poder, de mercado, grandes jugadores, pero eso va en contra de interés común. No sé qué opinas tú de ese tema. No, es una locura, o sea, ¿qué cantidad de dinero necesitas para poder ampliar el espigón? Y si tenemos la capacidad de poder hacerlo, porque significa irte hacia el lado de Laguna Verde, ¿no? Hacia el lado de las playas. San Mateo. Claro, no tenemos buenos accesos. eh, el acceso sur ya está saturado, los movimientos son muy altos. No sé si sería lo lógico. Yo creo que lo lógico va por el lado del T2. O sea, el Terminal 2 tiene el espacio físico para el movimiento de los camiones, llega directamente por el acceso, das la vuelta, haces el círculo. Acuérdate que el puerto siempre es, no, como definición, ¿verdad? Es movimiento. O sea, necesito que los productos entren y salgan, entren y salgan. No necesito tenerlos almacenados y no necesito romper tampoco la fuerza de la ciudad. O sea, la pregunta que tú haces es súper importante. ¿Cuál es la definición de Valparaíso como ciudad? Y ahí yo creo que podremos tener una ciudad que sea polivalente, en el Sí. sentido de que sea una universidad universitaria, una ciudad de puerto, una ciudad patrimonial. Si unimos todo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es Unámonos, posible. hagámoslo Ahora, bien. yo Y reconozco yo el creo, impacto. dijo, y TPS ha hecho algo súper interesante, junto con MPB, con la empresa portuaria de Valparaíso, que es Valparaíso Dialoga. Me tocó participar ahí en esa actividad y invitó a todas las personas de Valparaíso a conversar respecto a los temas. Las conclusiones son eso, o sea, definamos. Y una vez que estemos definidos, tomemos los caminos para lograr las metas. Bueno, para eso se creó esta asociación público-privado, que es el Consejo Ciudad Puerto, que está en la ley, pero que no se había activado por diversos problemas, pero se buscó una salida alternativa, que fue el decreto de la ministra que le dio nacimiento el año 2018, pero la verdad que tuvo un par de reuniones al principio y ahora no hemos sabido prácticamente nada. Aparte de lo que yo vi, que fue la obstaculización permanente del alcalde Sharp respecto a los procesos de diálogo. O sea, pero claramente, por ejemplo, en una ocasión estábamos bueno, fue el último que presencié durante 2019, si mal no recuerdo, o finales de 2018. Y resulta que había habido una crisis bastante importante, o hubo una crisis por ese periodo. Recordemos que el puerto de Valparaíso estuvo paralizado por los empleados, por los eventuales, por los portuarios eventuales que participan Ujú. obviamente en las faenas que, con esos contratos tan particulares, y que tanto dificulta, digamos, tener una seguridad para ambos lados, ¿no es cierto? Para el trabajador en cuanto a su vida, su organización, y por otro lado el funcionamiento del puerto. En definitiva, es un mal sistema el tener este sistema de eventuales, pésimo sistema, de un punto de vista laboral y de un punto de vista de la competitividad. Y dicho eso, en ese periodo se discutió, más o menos antes, después, en uno de estos consejos, se discutió la posibilidad de, bueno, estábamos los actores, varios actores representando, estaba el Duoc de Valparaíso, estaba bueno, los puertos, estaba Imagina ¿Mm? la cámara aduanera, me imagino. No estaba, creo que no estaba. Estaba la Cámara Regional de Comercio, es que lo que pasa es que se representan así agrupadamente. Y resulta que, bueno, había unas 10, 12 personas, lo cual ya es bastante,
Y resulta que el alcalde manifestó que era necesario que los trabajadores portuarios estuvieran en la mesa. Y bueno, y ahí el intendente dijo que había una dificultad porque había diferentes tipos de trabajadores portuarios y que ellos no tenían una institucionalidad única. Entonces, ¿cómo podíamos llevar un actor a esa mesa? Entonces, el intendente manifestó en la época, Martínez, manifestó, bueno, lo interesante sería, bueno, si usted lo considera, alcalde, me parece una buena idea, generar una mesa paralela que pudiese generar insumos, invitando a todos estos actores. Y bueno, se opuso el alcalde y después, bueno, la otra posibilidad era, señor alcalde, fue la antepenúltima mesa. Señor alcalde, o la penúltima. Señor alcalde, si usted quiere, como usted es parte de la mesa, traiga a la próxima reunión una propuesta de cómo integrar ese mundo con algún representante. Bueno, ¿qué ocurrió? El alcalde salió indignado, se salió indignado de la reunión, qué sé yo, pero lo otro, que para mí fue muy importante, es que él no llegó a la reunión siguiente. No se apareció. No llegó. No llegó. Y esto no es único, porque no sé si tú lo has visto, pero apareció varias veces en el Mercurio. Él no iba a las reuniones de seguridad pública tampoco. Dejaba plantado carabineros también. Es común, a pesar de que, por ejemplo, cuando él hizo la reunión con los eventuales, que la hizo en un ratito, o sea, como, no sé, yo me enteré que esa reunión como a las 3 de la tarde, tenía que ir a mi casa, después en la tarde-noche estaba organizando ese tema, si iba yo, quién iba, porque a las 3 de la tarde, citar a 3, 4 de la tarde, citar, cuando uno ya, no sé, yo empezaba a trabajar a las 7 de la mañana, iba organizando mi día, Claro. digamos, en la Seremía. Y de repente no sabía si tenía que ir o si iba a un representante del ministerio a nivel central, del programa de logística que está en Santiago, o si iba a ir la ministra, o si iba a ir el intendente, porque podía ser también. Y al final fui yo. Y ahí, como se llama, el alcalde agradeció mucho la presencia de que estaba yo dando la cara, que no sé qué, y obviamente habló en contra de todas las autoridades, pero a mí me pareció muy ridículo viendo después su actuación, y además la había visto en materia de seguridad. O sea, las reuniones buenas son las que hace la alcaldía de Valparaíso, las otras reuniones no valen. Entonces, yo pienso que si tenemos esos problemas en la cabeza del municipio porteño, tenemos pocas posibilidades o nula de poder tener lo que tú dices, una visión de Puerto Valparaíso que, para mí, Valparaíso es puerto. Las otras vocaciones nacen porque es puerto. O sea, no hubiese nunca llegado la inmigración, la gente, te hago una pregunta. A ver, Del punto de no. vista turístico, ¿cuál es el punto que la gente más va para ver el mar y qué sé yo? Desde el punto del 21 de mayo, por ¿Qué es lo que ejemplo, mira ahí? el puerto, claro. La operación portuaria, Claro. la gestión. Mira, hay tantas cosas por hacer. Yo, una de las cosas que hago es practicar vela. Me abrigo ahí en el Muelle Barón, precisamente, ahí hay varias escuelas, y eso, por ejemplo, debiera súper fortalecerse. O sea, el tema de los niños, el tema del cuidado del medio ambiente, el tema de la educación, el volver a tener un Valparaíso portuario con una vocación de puerto. Yo creo que la gente de afuera está queriendo más a Valparaíso que los mismos porteños que estamos de cierta generación en adelante, ¿no? Tal vez un poco duro decirlo, pero los chiquillos no quieren a Valparaíso como lo queríamos nosotros. En nuestra época de juventud podíamos haber salido a protestar, todo lo que tú, pero cuidábamos nuestra ciudad. Vamos neumáticos, no sé, ponte, pero cuidábamos nuestra ciudad, o sea, eh, da vergüenza ajena de repente ver en la ciudad cómo está de sucia. Y ahí sé que hay trabajo. Volviendo al tema de la educación, es algo muy, muy puntual el edificio nuevo que hizo el PUOC con la ratonera, ¿te acuerdas? Sí, claro. Si tú te das cuenta, el edificio está pintado de blanco y no tiene ninguna falla. Es uno de los pocos edificios en Valparaíso que están bien cuidados, y es porque los mismos alumnos del DUOC se han preocupado de mantenerlo. Pueden pasar protestas por el lado, nada, nada, y sigue pintado blanco, pero tiene ese mercurio un poquito más allá y está rayado entero, ¿verdad? Eh, lo que te demuestra de que si hay un cuidado, hay un interés, el cuidado llega solo.
No sé si me explico, o sea, los mismos estudiantes protegen su centro de estudio, porque además el edificio es maravilloso, tienes el café abajo, tienes un auditorio, el restaurante con vista al mar, te fijas, eh, Y los y alumnos los cocinan estudiantes. riquísimo. Me tocó estar Sí, ahí pues, y uno les sí, pone nota cuando que te invitan exactamente, a... en el restaurante didáctico, así le llaman, el restaurante didáctico. Y la atención es de lujo. O sea, realmente, como están ahí aprendiendo y están viendo a los profesores y que uno lo evalúa, es maravilloso, una gran experiencia. Y a mí me ha tocado también vivirlo, incluso los profes me han pedido, por ejemplo, ya, Rodrigo, te he vuelto una copa de vino. Y te he vuelto una copa de vino para ver cómo actúan los chiquillos en caso de una situación de ese tipo. Porque tienen que vivirlo, esa es la experiencia de la educación hoy día. Tenemos que vivir, hacer que los jóvenes lo vivan. Eh, los talleres, la documentación, las plataformas, las herramientas tecnológicas que están a disposición. Tenemos una biblioteca, es todo maravillosa, una biblioteca que está a nivel de Harvard, con bases de datos que son carísimas, pero que están a disposición de nuestros estudiantes y la están utilizando permanentemente. Tenemos convenio, por ejemplo, con Editrade para hacer todo el tema de los software especializados de comercio exterior, para que los alumnos lleguen al mercado no solo sabiendo que existe, sino que utilizando el software, o sea, llegar a instalar clave ya, pues, y te pones a trabajar. Se ha hecho muchas cosas, pero, pero nos faltan muchas cosas por hacer. Yo creo que la visión que tienes tú de formar personas es súper apropiada, súper apropiada. Un día estamos nosotros formando a gente que viene con ciertas dificultades, están llegando a nuestras manos, y nosotros como profe, lo estamos convirtiendo en profesores, papás, coach, mentores, ¿verdad? Un poco es eso. Pero con cariño, ya tenemos harto tiempo acá, lo sabemos disfrutar. Y por lo menos a mí me encanta lo que hago, me encanta mi profesión y me encanta enseñar también. Y me gusta cuando los alumnos salen y después te cuentas con ellos y te dicen, ah, hola, profe, ¿cómo estás? Y, sí, estoy a cargo del departamento de importaciones, o no, me puse con una agencia de aduanas, no, sabe que yo estoy en el extranjero porque, no sé, estoy en una exportadora de vino, no, estoy emprendiendo. Y eso, oh, qué rico, esas sensaciones, esas vibras positivas que llegan así, hay que disfrutarlas. No sé si te pasa a ti también, ¿no? Sí, de hecho, por eso tomé la decisión de dedicarme a la educación hace... Fue una cosa, digamos, desde el principio. De hecho, lo primero que hice cuando obtuve mi título fue curioso, porque siempre piden experiencia para hacer clases. No tenía nada de experiencia. Y comencé a hacer clases justamente el mismo año, algo así como el mismo mes que me titulé. Comencé a hacer clases. Y después, a cuenta gotas, compartiéndolo con otras actividades profesionales. Pero ya el año 2019 empecé intensamente en el ámbito de educación y hace poco, mira, incluso me inscribí en un curso, una licenciatura, justamente hace poco, para dedicarme al tema de la educación. Tomé la decisión de volcar gran parte, quizás no totalmente, porque siempre tengo otras inquietudes, pero mi foco esté centrado en la educación, por un tema de vocación, así que lo comparto y lo bueno es que ambos tenemos experiencias para contar y eso es importante porque el mundo del comercio exterior requiere eso, requiere además una actitud que es muy importante o parte de la personalidad si se quiere, que es el carácter. Y solamente se forja con la experiencia y si uno les puede transmitir eso, les hace más fácil adquirirlo porque es una profesión muy cambiante, muy inestable, pero al mismo tiempo por eso mismo muy apasionante, donde no te vas a aburrir nunca, donde siempre existe la posibilidad de que las cosas 24/7. vayan muy para arriba o que quede la embarrada y hay que actuar, reaccionar. Y lo otro que yo siempre le inculco a los alumnos y las alumnas, que muchas veces no va a ser responsabilidad suya ni cerca, y usted nunca tiene que mencionar la palabra que la culpa es de alguien más. Va a tener que ponerse a trabajar nomás en el problema y a solucionarlo, ya esté en una agencia de aduana, ya esté en un freight forwarder, ya esté donde esté, la responsabilidad siempre son un poquito compartidas
o a veces nada. Y usted va a tener que tapar ese hoyo calladito nomás porque el cliente tiene la razón, por decirlo de alguna manera, en un ambiente muy Claro. competitivo, muy agresivo. Eh, lo otro también, y es cierto, lo escuché mucho que se quejaron las alumnas, que algo que está cambiando, las alumnas, algo que está cambiando es la presencia femenina, porque este mundo era fuertemente masculino, yo diría casi absolutamente hasta los 2000, prácticamente, digamos, y con excepciones, por siempre, siempre ha habido, pero ahora está más parejo. ¿Qué opinas tú de la irrupción de las mujeres en este ámbito? Uf, es un temazo, es un temazo. Le está dando un nuevo perfil a las operaciones de comercio exterior. De hecho, yo no sé si tú sabes que hay un grupo de mujeres en Latinoamérica que tienen de comercio exterior. Y también hay grupos de mujeres en Chile que son del área de comercio exterior que están participando, no solamente con la LOC, con la Asociación Logística, sino que ella está generando su ¿Te propia refieres a Paula asociación, su Pastel? propio, entre otras, Sí, ¿verdad? no, sí, pero Jimena ella es como que Rodríguez, tiene la Paula. bandera, de hecho conversé con ella esta semana, tiene la bandera en ese, ese tema. Claro, y vamos, y hay que apoyar nomás a la chiquilla. Sí, son un aporte, son un aporte. Sin embargo, no solamente el tema del Ministerio de Comercio Exterior es importante para darle una sostenibilidad mayor a nuestras operaciones, sino que también el tema de los procesos de capacitación y las validaciones de las capacitaciones. Eh, Tenemos que ser muy, muy rigurosos en ese sentido, porque tú encuentras muchas capacitaciones técnicas en el mercado, son de una calidad a lo menos dudosa, a lo menos dudosa. Y lo otro que es súper importante es que los profesores, como tú, como yo, como los demás que participan en el área, estemos participando en el mercado, o sea, estemos vigentes. Que no seamos solamente profesores y dedicados 100% a la docencia, sino que nos dediquemos a la docencia y además a atender clientes, a compañeros de agencia aduana, o qué sé yo, cada uno en la área de especialización, pero necesita estar ahí para poder mostrarle la realidad al estudiante. ¿Cómo le puedes comentar respecto de hoy ciertas situaciones si no lo está viviendo o no lo has vivido? ¿Verdad? O te quedaste con situaciones que lo viviste hace 10 años atrás y están obsoletas, porque la velocidad que tiene el comercio exterior hoy día es diferente. Es lo que yo les Sí, decía por supuesto. a los jóvenes, oye, ustedes están estudiando ingeniería en comercio exterior, ok, tienen apps en sus celulares, tienen aplicaciones, sí, ya. Tinder, nos reímos ahí con Tinder, porque pedido ya, perfecto. Y tienen la aplicación de la aduana, ¿no? Como la aduana tiene aplicación, bájala al tiro. No puedes estar participando en el comercio exterior no teniendo la aplicación de la aduana en tu celular, ¿te fijas? Porque ahí puedes pagar derecho, puedes hacer, tienes información actualizada, puedes hacer un montón de cosas. Ese tipo de cambios potentes son los que tenemos ahora. La ventanilla única, sí, como una pulse, ¿verdad? Como una ventanilla única del comercio exterior. Ya más del 50% de las operaciones de exportación están haciendo a través de CISEX. Y vayan y capacítense, si es gratis. El ministerio te los da gratis, necesitamos que ustedes capaciten y además te sirve como acreditación de estudios para tu currículum. El desafío es mayor y me permite hacer una invitación para la gente que está escuchando esto, especialmente para las mujeres, el desafío es, oye, cómo, cómo tenemos que posicionarnos nosotros como género femenino, como mujeres en el mercado y darle un enfoque diferente a lo que tenemos, quebrar las reglas en buen sentido, en el buen sentido, ya, en el buen sentido, porque ellos tienen un desafío ahora. Eh, es un temazo, el tema el otro día, por ejemplo, estábamos conversando con Jimena y con una alumna de Ángela, o conversando en tres temas: mujer, sustentabilidad y comercio exterior. Imagínate la mezcla de las tres cosas: mujer, sustentabilidad y comercio exterior.
cómo la mujer participa en las operaciones de comercio exterior, entregándole la sustentabilidad, que estas operaciones contaminen menos. Ahí tienen un desafío grandísimo. Y yo que quede abierta para que si alguien la toma puede contar con nosotros, bienvenido. Le ayudamos, ¿no es cierto? Pero hay cosas, muchas cosas que pueden hacer. Bueno, ¿Cuántas? efectivamente es una cancha que se ha emparejado crecientemente. Recuerdo hace unos años haber trabajado en una agencia de aduanas y prácticamente la mitad eran mujeres, algunas sucursales la encabezaban, mujeres, y bueno, además había una socia en la agencia, y hay muchas mujeres agentes de aduana, algunas de ellas han estado en el directorio de la Cámara Aduanera, por dar algunos ejemplos. Entonces, evidentemente están adquiriendo un rol importante. Así que Pero usted en casa, fíjate en algo que en el caso del puerto sigue siendo muy masculino, ¿eh? sí, y sin necesidad, porque las operaciones son automatizadas, o sea, efectivamente podría una mujer No hay nadie en los tranquilamente hacerlo. directorios, muy pocas las mujeres en los directorios portuarios. Sí, Mujer, me acuerdo que fui en una inauguración era un sistema automatizado que tenía que ver con el traslado de minerales en el puerto de Quintero. ok. Eso fue el año 2018. Sí, bueno, no tuve mucho tiempo en esas cosas. El año 2018 fue, y resulta que había cuatro gerencias y una subgerencia que no tenía otra dependencia, que estaba como aparte, pero se llamaba subgerencia, sin dependencia, digamos, básica. Eh, las cuatro gerencias, hombres, y la subgerencia, que era recursos humanos, una mujer. O sea, ahí uno se da cuenta de los desequilibrios, porque no hay ninguna necesidad de que efectivamente sean todos hombres, y sobre todo, o sea, último que alguien me discuta el tema del esfuerzo físico en la faena más operativa. Por último, que yo no estoy de acuerdo, pero estando en una oficina, por favor, o sea, y lo otro, que yo siempre se lo digo a las y los estudiantes cuando estamos en clase, recursos humanos. No me gusta esa denominación. ¿Tú qué opinas de llamar recursos No, por humanos a... supuesto. ¿Mm? De hecho, te les digo, ojo, departamentos de personas, porque estás trabajando con personas, certifican. Ya no tienes recursos financieros, ya tienes recursos contables, ¿cómo vas a tener un recurso humano? O sea, no lo valides como un número nomás. No, es un departamento de personas. Eh, Hacer un poco lo que hace Coca-Cola, una gerencia de la felicidad, o lo que hacen otros países también con el tema de medir la felicidad dentro del grupo. Pero claro, por supuesto, no es un recurso, eh, es, es lo más importante de la empresa, las personas que trabajan ahí. Pero no lo puedo llamar recursos, es que es la suma de todo, porque si no tenemos las personas, no hay empresa. O sea, desde quien crea la empresa, sí, somos personas, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mejorar los niveles de comunicación, la interacción personal, los horarios, por ejemplo, los horarios. De lunes a viernes, y el viernes termina a las 5 de la tarde, hasta el lunes, o sea, y sábado y domingo, cero, y olvídate del WhatsApp, y olvídate. Esas cosas debiéramos nosotros estar trabajando. Porque, eh, como personas, tenemos la facultad y tenemos la posibilidad de hacer crecer la empresa, no solo verticalmente en el sentido de dinero o de mayor ganancia, sino que horizontalmente, que la empresa permee al ambiente de donde yo vivo, a mi familia, a mis amigos, al colegio, oye, que la empresa sea transparente. ¿Quieres saber lo que hacemos? Bien, venga, conózcanos, organicemos actividades con la comunidad. eh, Nuestros docentes, nuestros profesionales vayan a las universidades o al instituto a dar charlas y que los jóvenes puedan venir a ver cómo trabajamos. Eso nos falta todavía. Ahí nos falta todavía potencial. Pero que algo se está haciendo. No podemos negar que no hay nada, pero falta potencial todavía. Una especie de
de Sí, es muy cierto. educación dual, por ejemplo. Completamente de acuerdo. El aprendizaje, la educación dual suiza, por ejemplo, nos indica, llevan décadas en eso y lo hacen muy bien. Y fíjate, claro, ellos van unas cuantas horas a la semana, no, digámoslo 2 veces a la semana, van a estudiar, generalmente incluso en horarios vespertinos, porque durante el día o algunos días a la semana, no todo, están ya tempranamente en el lugar de trabajo. Yo recuerdo haber tenido una compañera de trabajo en Suiza que tenía 16, ups, un pequeño accidente, que tenía 16 años, y que, ¿cómo se llama? Ella iba a estudiar y estaba prácticamente más, todos los días, pero hasta más temprano, y parece que un día no iba de repente, pero hasta más temprano, mucho más temprano. Y después hubo una que hizo el salto, y resulta que tenía 19 años, tenía ya 2 o 3 años de experiencia laboral con 19 años, y entonces, claro, ya estaba en el mercado laboral. Además que, bueno, obviamente los niveles salariales son distintos y todo, pero ese era un excelente ejemplo que tampoco es algo que venga de Marte, porque esta niña venía de los Balcanes, de un país que es tanto más atrasado que el nuestro, que estuvo en guerra, los papás salieron arrancando, se insertó en Suiza y a la mitad de su educación se metió, y bueno, y en definitiva hablaba un par de idiomas, escribía a la misma velocidad que estamos hablando, y tenía 19 años, o sea, una profesional plena. Y obviamente con las competencias laborales, en ese caso, secretariado jurídico, 19 años. Cuando aquí yo sé que por problemas que tiene nuestra educación, etcétera, de repente tenemos personas de 24, 25 años que ni siquiera se acercan a esas competencias, pero ni siquiera. Oye, los niños han aumentado, y están, no sé, el por ciento de los jóvenes no trabajan ni estudian eh, como consecuencia de la pandemia. O sea, ¿qué, qué tenemos que hacer ahí para preparar a estos jóvenes y que lleguen a ser competitivos en el mercado, pero competitivos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y competitivos en el sentido de lograr competencias, no en el sentido de ganar o llegar primero, de generar competencia. Eh, Eso fue un dato fuerte que leyendo el otro día, estadística, un 25% de los jóvenes en Chile hoy día no estudian ni trabajan. Ahí hay un desafío grandísimo, gran desafío. Eso que tenemos gratuidad, el tema de la gratuidad. em, y el otro tema que también es complicado y que tenemos que analizar y buscar de alguna manera es la cantidad de ingenieros que se están creando en Chile. De hecho, en el mercado nuestro, el mercado de comercio exterior, estamos formando ingenieros, ¿verdad?, de ejecución en los institutos, pero el mercado no lo está validando como ingenieros. Muchas veces te dicen, hoy en título, necesitamos una persona para comercio exterior, título técnico o ingeniero, y la misma renta, para la misma actividad. ¿Te fijas? O sea, no hay un distingue Sí, sí, y de trabajar. yo tengo una sensación de por qué eso ocurre, porque lo vi. Es que justamente lo que, mira, por ejemplo, algo muy interesante que ha permitido pegar un salto, yo creo, a Duoc, es justamente el SIGAC Web. Porque resulta que cuando los que entraban, sí, cuando todavía Duoc no tenía el SIGAT, en realidad el valor agregado, claro, la gran institución y todo eso, pero al mismo tiempo no llegaban a la agencia, y la verdad que había que formarlos prácticamente, no todo, pero porque tenían una idea de muchas cosas, pero no estaban orientados a lo que yo les digo, siempre le digo a mis estudiantes, usted aquí tiene que aprovechar de estudiar, porque cuando llegue a una agencia de aduana como asistente o lo que sea, porque siempre se entra así, digamos, a pesar de, claro, tú lo que te dicen no lo valoran de entrada, pero prácticamente ninguna profesión. Abogados Exacto. titulados ingresan como asistente del asistente, así que esto en todas las profesiones ahora, se aplanó esto, se aplanó. Hay que validarse en el mercado, hay que validarse trabajando. Pero ahora, con el SIGAT Web, por ejemplo, y otras capacidades, evidentemente se está más rápido. Pero el problema que yo siento que todavía los sistemas educacionales como un globo, y en el DUOC, y en IEP, y en INACAP, y en todos los institutos, tienen que entender que algo que es muy fundamental, los alumnos, porque a veces lo entendemos los profesores, lo entiende la institución, de que el momento de aprender es ese. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a la agencia, o cuando lleguen al forwarder, o cuando lleguen a la exportadora,
en el ambiente que van a estar, la gente no va a tener muchas ganas de enseñar. Incluso es más, los ambientes son, como es tan competitivo, como es tan exigente, la reacción natural es segregar al que va entrando. Es un ambiente duro, muy, muy duro. Yo lo vi, o sea, yo vi gente, estudiantes que tenían formación de ingeniero, etcétera, y morir en el intento, en agencias de aduana. Yo lo vi. Entonces, yo lo que le inculco a los estudiantes, que es muy importante, es que tienen que salir listos para trabajar. O sea, pero sin ninguna duda. O sea, sentarse en el puesto y poder ejecutar. Obviamente hay cosas que van a mejorar, obviamente tiene que ir con mucha humildad a aprender, pero que la oportunidad de ocupar esos 2 o 4 años a full no es para desperdiciar, y que a nosotros que tenemos alguna experiencia nos estrujen, porque evidentemente eso es así, porque nosotros tenemos toda la voluntad, pero cuando estén sentados en una agencia de aduana, uno, el despacho es para ayer. Dos, el compañero de trabajo no, lo ve como competencia, y sobre todo, si el que está entrando es ingeniero en ejecución en comercio exterior y el que está sentado ahí es egresado, quizás ni siquiera titulado de comercio exterior y de una institución que no tiene el prestigio de DUOC, por ejemplo. Sí, y eso súmale mujer. Súmale También, mujer. Y claro, eso, te fijas, mira, entonces yo ahí escribí mucho una más columna sobre competitivo. ese tema, sobre ese tema en el foro Valparaíso, que es un foro que está reunido por profesores de las universidades tradicionales de Valparaíso, porque justamente la mujer, tanto como emprendedora, tanto como intraemprendedora, en el comercio exterior ha tenido muchas dificultades. Por eso lo que tú comentabas de este grupo mujeres, también en la Alianza del Pacífico hay un grupo mujeres, también Sí, en la PEC ese hay un grupo se mujeres, promueve. y es Eh, importante seguir desarrollando este tema, porque efectivamente hay brechas, hay obstáculos, hay barreras. sí, ahora tenemos que lograr posicionar mejor las empresas que participan en el mercado dentro de y trabajen mejor con las instituciones de educación superior. Ese es un trabajo grande que se ha ido avanzando montones, montones, porque antiguamente eran solamente para hacer las prácticas, pero ahora no, ahora las empresas también van mucho más allá que ofrecer alguna práctica. Pero nos falta mucho por lograr ahí. Sobre todo, romper el esquema particular en comercio exterior de que las únicas opciones de trabajo son o el embarcador, o la agente de aduana, o la empresa importadora, o la empresa exportadora. Porque puedes trabajar en banco, puedes trabajar en una compañía de seguro, en una compañía transportista, en una naviera, en una compañía aérea, en un, no sé, almacén portuario, eh, puedes trabajar como fiscalizador de aduana, del SAC, en las policías. O sea, el campo laboral es más grande y eso tenemos que hacerlo, mostrarlo a nuestros estudiantes. Porque ahí tenemos algo todavía al debe. No salimos de los típicos ejemplos de la agencia de aduana, de los embarcadores, como como, wow, vamos a salir aquí y vamos a trabajar en la agencia de aduana. Sí, bien, puede ser una escuela, pero no es la única opción que tienes de trabajar. Y decirle a los jóvenes, oye, tienes 20 opciones, ¿qué es lo que tú quieres? Y lo otro, los chiquillos que estudian con nosotros, los jóvenes que estudian con nosotros, tienen que tener clarísimo que al entrar al comercio exterior, tienen dos obligaciones que nunca los van a dejar. Primero, tienen que estar 24/7 disponibles, o las operaciones, los tipos de cambio, los horarios diferentes en los países, independiente de la área donde trabaja, pero siempre van a tener que estar 24/7 disponibles. Y lo segundo tiene que ver con idiomas. Mientras más idiomas hables, no, inglés sí o sí. Sí, nos gusta o no nos gusta. A mí A lo personalmente no menos me para gusta el poder inglés, escribir y hablar pero lo necesario. Que claro, eso implica estudiar intensivo, por lo menos 6 meses metido en el cuento, o durante años a cuentagota, pero sin olvidarlo. exacto, acuérdate, la carrera tiene 4 u 8 niveles de inglés, dependiendo Si se lo los toman en serio semestres, bien, van a sacar ese intermedio superior, intermedio que les permite funcionar. todo y que la certificación. Mm. Pero yo les digo, por ejemplo, portugués, o sea, piensa que está en Latinoamérica, nuestro mayor
socio comercial latinoamericano de Brasil, brasileño, porque por último te sirve para ir de vacaciones y poder manejarte allá tranquilamente. ¿Te fijas? Y pensando también en África, que es el otro mercado. En África hablan mucho portugués porque fueron conquistados por los portugueses y es el mercado donde nosotros tenemos que ver ahora, porque ya tenemos los acuerdos con Europa, con China, con Asia, con todo el mundo. Cuando nos queda África, oye, hablemos portugués. Yo, ¿Verdad? algo que he notado, y bueno, eventualmente quizás deberíamos hacer algo, pienso yo, es el tema de que efectivamente en tema de facilitación del comercio hay que hincar el diente, porque esa es la otra parte. Como tenemos una red, hay conocimiento del tema arancelario, etcétera, pero en los temas de facilitación siento que todavía son un poco desconocidos por una parte. Como tú dices, la gente que está en el día a día por lo menos ya conoce nuestra BUCE, que es CISEX, pero evidentemente hay muchos aspectos de facilitación que todavía hay que hincarle el diente. Rodrigo, unas palabras el, finales porque ya hoy rompí totalmente mi récord, pero largamente. Tienes Eh, razón. Sí, por favor, nos no, paseamos por primero hartos temas. darte las gracias por la oportunidad. Uno va buscando información, proyectando. Nada, pues, existe, Chile vive por y para el comercio exterior, así que tenemos que defender las operaciones de comercio exterior y seguir haciendo grande Chile con nuestro trabajo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Ya, pues un abrazo, Rodrigo, que estés muy bien. Tenga una excelente Nos semana. En vemos. una de esas nos vemos por ahí en la Pero, semana. Un gran ok, abrazo. Chao, que gracias estés bien. igualmente. Chao. Bueno, amigas y amigos, solamente un tema local que me parece importante mencionar, aunque no hemos alargado el programa, voy a hacer solamente uno. Resulta que esta semana, llevo varias semanas así por temas laborales, he viajado a Santiago y he visto obviamente el funcionamiento de nuestro terminal en Villa Alemana. No es un terminal, es la calle, ¿no es cierto? Eh, a pesar de que alguien podría decir, bueno, no hay tanto flujo, pero sí, se ve mucha gente, se ven adultos mayores, se ven personas cansadas, que a veces estamos ahí a las 6 de la mañana, incluso antes, esperando el bus, y es un ambiente, no sé, no es adecuado. Pero además de eso, que es una larga petición de quienes estamos en Villa Alemana de tener un lugar con mayor dignidad, un terminal pequeño que podría incluso ayudar a hacer la operación más ágil. Pero fuera de eso, que uno podría decir, bueno, es un gran tema, pero hay otras prioridades. Pero en todo caso yo no creo que deba ser público, es presionar a las empresas privadas para que ellos generen con sus márgenes de utilidades y en forma conjunta, quizás cooperativa, ¿por qué no? Un terminal que le dé más dignidad a nuestros tiempos de espera, sobre todo ahora con el tema del 619, este certificado sanitario, esta declaración jurada que tenemos que emitir cada vez que vamos a la región metropolitana, a veces se vuelve un momento bastante largo. Incluso hay personas que lo tienen que hacer en el momento, las personas adultos mayores no entienden muy bien cuando van eventualmente. Pero fuera de eso, hay otro tema que me ha preocupado mucho, que esta semana con una de las empresas, eh, da lo mismo mencionar cuál de las dos, pero una de las empresas me tocó viajar toda la semana, no, 4 días. Y de esos 4, lunes, martes, miércoles, problemas con los buses. ¿Problemas de qué tipo? Ir en un bus y a mitad de camino tienen que descender, estamos hablando 6 y tanto de la mañana, plena carretera, descender y cambiarse de bus. Y con una velocidad de desplazamiento anterior bastante mala, entonces el tiempo de viaje se alteró sustancialmente. Como ustedes saben, si el viaje no es directo hacia Villa Alemana, perdón, de Villa Alemana a Santiago, estamos hablando de 2 horas 10, en el mejor de los casos 2 horas 5. De vuelta no sé por qué a veces se hace más rápido en la tarde, pero en la mañana esos son los tiempos, quizás por los tacos de la mañana, no tengo idea, porque yo voy muy temprano, como les digo, antes de las 6 de la mañana a veces. El segundo día, el bus se demoró más de 15 minutos, lo cual obviamente es un problema. Además que cuando va sumándose el horario, va avanzando en la mañana, la llegada a Santiago encuentra los tacos del mediodía, entonces todo fue más complejo. Eh, ¿Qué más le iba a decir? Porque ese día fui más tarde. Pero otra cosa, el bus anterior al mío había quedado en pana. Otro detalle.
Y después, al día siguiente, fue al revés. Yo iba a mi bus y de repente paró en plena ruta 68. ¿Qué pasó? Gente que venía de otro bus se subió. 3 días seguidos, problemas con buses de una compañía. Da lo mismo cuál de las dos, porque las dos han tenido problemas, etcétera. Pero yo llamo, invito, obviamente que hay una fuerte fiscalización de los, más acuciosa respecto a los buses, y eso implica obviamente es la pega del Ministerio de Transporte, es la pega de Carabineros, y también en las empresas. Yo no hice el reclamo extramuros, no recurrí a instancias oficiales, pero sí la hice, dejé mi ticket y todo dentro de la misma compañía. Si vuelve a ocurrir, voy a hacer obviamente un reclamo oficial, porque estoy preocupado. ¿Mm? Bueno, quería contarles esto. Y si ustedes tienen esta misma preocupación, si han visto un descenso en la calidad del servicio desde Villa Alemana a Santiago, si tienen la misma preocupación del terminal, bueno, por favor me dejan los comentarios, ya sea acá o después cuando lo carguemos en YouTube. Hay muchas personas que vivimos en la región de Valparaíso y por lo menos una parte importante de nuestra jornada laboral, o algunos completamente, la tienen en Santiago. Mi caso es parcial. eh, y evidentemente estamos viviendo un periodo de una baja importante de la calidad del servicio. Bueno, si tienes esa misma inquietud, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, por favor, sus comentarios. Y muy probablemente, no me puedo asegurar, tengamos otro interesante invitado el próximo domingo aquí en Ahora sí Villa Alemana, el semanario. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.